César Iván Sánchez Álvarez, Omar García Arámbula fue el candidato en Ensenada, ¿no?, quien obtuvo un 21.66%, y en el caso de Tecate, César Iván Sánchez Álvarez alcanzó un 15.36%, es decir, para un tercer lugar, el doble, por ejemplo, del porcentaje que obtuvo Gastón, y el otro casi el triple. Entonces, estos son los verdaderos, estos son casos, digamos, de respuesta positiva de los ciudadanos. Y concluyo esta parte, este breve apartado de los candidatos independientes, diciendo que a mí me parece que, dada la brecha que hay entre ciudadanía y clase política en general, particularizando partidos políticos, candidatos, me parece que la figura de candidatos independientes tiene una buena recepción para los ciudadanos en un tipo de candidato independiente diferente. Es decir, mi conclusión es que en Baja California el candidato independiente o los candidatos independientes que quiere la ciudadanía no son el prototipo del Bronco, ¿no?, sino de Pedro Kumamoto. Es decir, ¿quién es Pedro Kumamoto? Un joven, 29 años, ¿no?, sin militancia previa partidista, ¿no?, que representa una visión. La podemos juzgar como queramos, la podemos analizar. Puedo yo decir, yo no estoy de acuerdo con las candidaturas independientes, por ejemplo. Yo podría decir, no estoy, es hipotético. Sin embargo, mi percepción de lo que representan es que son ciudadanos sin una trayectoria partidista o sin una identificación partidista previa, no fuerte, jóvenes con una mirada más fresca de las cosas. Casualmente César Iván, como Omar García, pues tienen 29 años también, ¿no? Y son muy jóvenes, profesionistas, ¿no?, y que se presentan como una alternativa, digamos, a los políticos tradicionales. Al menos este es el discurso, porque el discurso de los independientes es un discurso antipartidista, ¿no? Incluso Gastón decía, pues vamos a jubilar los partidos, vamos a sacarlos, ¿no?, etcétera. Hay un discurso muy antipartidista, muy anti más que propositivo, pero esa es mi lectura, ¿no? Y también mi lectura es que el sistema de representación tradicional no lo podemos obviar, no podemos reemplazar a los partidos políticos con candidatos independientes. Así no funciona la democracia, porque finalmente las candidaturas independientes, y es lo que se está analizando ahorita a nivel nacional, finalmente algunas de esas candidaturas independientes van a devenir en partidos políticos, por la estructura y por la normatividad que tenemos para los procesos electorales en nuestro país. Tenemos una muy abigarrada normatividad, porque no hay que recordar que la nuestra es una cultura, como diría el clásico, del sospechosismo, ¿no? Es decir, desconfiamos, es una cultura muy fuerte de la desconfianza. Eso explica el barroquismo en la normatividad, pero también la existencia de grandes órganos electorales, de nuevas normatividades cada que concluye un proceso electoral, ¿no? Porque la nuestra, hay que decirlo, no es una cultura de la palabra, es una cultura del papel, es una cultura más tradicional de desconfianza. Entonces nos hemos tenido que dar un sistema de representación así, y además tenemos un sistema presidencialista, que eso también le añade una particularidad a los procesos electorales en México. Otro elemento a destacar, digamos, es que se confirma que, a pesar de todo, la nuestra es una cultura, la californiana, bipartidista. Seguimos siendo una cultura de PRI o PAN, ¿no?, muy arraigada, histórica. El comportamiento
de los datos electorales así lo demuestra. Ahora se va a dispersar un poco por la alianza, etcétera, pero si uno revisa, digamos, el total de votos y los porcentajes recibidos por ambos partidos, se sigue confirmando, ¿no? Se sigue confirmando cómo es muy complicado para un candidato que no sea del PRI o del PAN triunfar. Yo veía el caso, por ejemplo, el caso representativo en este sentido de Héctor Osuna, en 2007 era el candidato natural a la gubernatura, decidió no participar, por no sé qué razones, pero decide no participar, pero el candidato natural que hubiera sido gobernador probablemente en 2007, y hoy no llega ni al 2% de los votos, por ejemplo. Un candidato que además en los foros públicos, pues desde mi punto de vista, demostraba una gran capacidad y un gran entendimiento de la problemática de un municipio por su trayectoria y por lo que sea, pero que no al ir por un partido tan joven o tan como el Partido Estatal de Baja California, pues obtiene una calificación, votos tan pocos votos. Hubo, como ustedes saben, bueno, según los datos del PREP, entonces, la distribución, como ustedes ya saben, de las alcaldías quedan 2 alcaldías para el PRI, ¿no? Y 3 alcaldías para Acción Nacional: Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada para el PRI. Es decir, es una distribución en donde también el PRI pierde. Si se corroboran los datos de PREP, pues perderá Tijuana también. Este es un dato muy significativo, por lo que les decía, es por la economía, por la población, etcétera, por lo que significa Tijuana, pues es una pérdida para cualquier, o un gran triunfo, como se quiera leer, ¿no? Según la lectura. Pero el PAN se alza con la victoria. Y no menos importante, y quiero subrayar este hecho, es el caso del Congreso. Según los datos del PREP, de los 17 distritos, 12 serían directamente para el PAN y 5 para la alianza del PRI, los de mayoría relativa. Quedan 8 curules más. Vamos a ver cómo entran, cómo se reparten estas 8 curules. Es muy probable, o todo indica, que incluso aumente el número de diputados de Acción Nacional, porque entran los segundos mejores perdedores. Entonces, en este momento, así directo, de los 17, 12 son del PAN. Con uno más tendrá mayoría absoluta en el Congreso. Con uno más, con 13, son 25. La mitad más uno son 13. Esto, imagínense, daría un panorama pues muy azul, digamos, ¿no? Se pintaría muy de azul nuestra entidad una vez más, ¿no? Corroborando lo que les digo del bipartidismo muy marcado. Y sería una situación que en términos de la teoría política se llama de gobierno unificado, es decir, cuando el partido del presidente o del gobernador tiene mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Esto significa pues que tiene una mayor capacidad política, de negociación política, porque tiene mayoría en el Congreso. Y esto no es, fíjense, a pesar de que Acción Nacional triunfó aquí en 1989, desde 1989 tenemos gobernador panista, no es una situación que se repita en los periodos, desde el 89 para acá, salvo en el periodo 95-98, cuando gana Héctor Terán, no teníamos esta situación que vamos a tener de gobierno unificado con Acción Nacional. O sea, no es un dato menor, digamos, ¿no? Y nos habla de que algo ha pasado en esta entidad, que se siguen refrendando los triunfos panistas, o si se quiere, que
al PRI ya no le alcanzan sus votos duros, digamos, ¿no?, para derrotar a Acción Nacional, y esta es una encrucijada que debe de llamar la atención al Partido Revolucionario Institucional frente a lo que se viene, no solo federal, sino local, ¿no? Digo, esto es un proceso electoral, dado nuestros calendarios, inmediatamente empiezan otros procesos electorales, ¿no? Y los que nos dedicamos a esto siempre tenemos chamba, por fortuna, ¿no? Porque siempre hay proceso electoral, ¿no? Pero destaco, además, dentro de esta victoria de Acción Nacional, dos municipios que pudiéramos calificar como los más panistas. ¿Por qué? Porque los candidatos a diputados y a los municipios triunfan los de Acción Nacional en todos los distritos, que es el caso de Mexicali, ¿no? Y es el caso de Playas de Rosarito, que triunfa Acción Nacional en la contienda para la alcaldía, y en todos los distritos, bueno, en Rosarito es un solo distrito, ¿no? Pero en el caso de Mexicali son, si mal no recuerdo, 6 distritos, y en los 6 triunfó Acción Nacional, lo cual es de llamar la atención, ¿no? Mención aparte, desde luego, pues es el caso de la alcaldía de Tijuana, ¿no?, que es en donde están ahorita los ojos, y que es realmente en donde hay mucha atención y tensión en términos de lo que pueda suceder con el recuento, ¿no?, con el cómputo distrital. ¿Por qué? Porque los resultados se dividieron en tercios. Ahí la diferencia entre por ejemplo, el segundo y el tercer lugar es 0.01%, 34 votos. O sea, es mínimo. Y en el caso del que se sitúa en primer lugar en el PREP, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, el muy conocido Patas, y así le gusta que le digan a él, no es mal plan. Yo cuando lo conocí era diputado, y cuando me lo presentaron me dijo: Juan Manuel Gastelum, pero dime por favor Patas. Yo así lo conocí. La diferencia entre el segundo y el primer lugar, entre René Mendívil y Juan Manuel Gastelum, es de 1.01%, aproximadamente 3,000 votos. Ya veremos por qué. Porque en este momento ustedes han visto en la prensa la petición y la exigencia de los partidos perdedores, digamos, en el PREP, de que se hiciera el recuento total, ¿no? Voto por voto, casilla por... Qué paradójico este país, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Esta fue una consigna que levantó Andrés Manuel López Obrador en 2006, ¿no? Voto por voto. Y ahora se repite por todos los partidos, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla. Lo ha pedido Acción Nacional en su momento, lo está pidiendo el PRI, lo ha pedido el PRD. Yo no sé si recuerdan en 2013, cuando el PRI solicitó el recuento total en los distritos, que hubo un escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque no está permitido en la ley. Ese es el problema, y ese es lo que se tiene que entender de la decisión del Instituto Estatal Electoral de no otorgar. No es que nos ponemos de acuerdo los partidos políticos y entonces se hace el recuento, porque si no está en la ley, tú no puedes violar la ley, y ya estoy viendo que eso se está yendo, pero rapidísimo. Y lo que se tiene que hacer, entonces, se va a recontar, digamos, cuando haya errores notorios, digamos, errores aritméticos, y esto es muy común, Antes se dejaba pasar, pero ahorita con que
la suma no cuadra en un voto, se tiene que recontar, y eso está muy bien, ¿no? Entre más paquetes se abran es mejor, porque le da mayor transparencia, digamos, al asunto, y entonces se van a recontar esos casos. Otros en donde muchos, y de verdad sucede, había muchos paquetes, y a nivel federal se presentan, que no pegan la copia del acta por fuera del paquete. Entonces no se pueden contabilizar, llegan los paquetes, meten todos los papeles y no pegan por fuera. Eso se tiene que abrir por fuerza. O también se tiene que contar cuando los votos nulos sean mayores que la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Hay que abrir los paquetes. Si después de hacer todo ese recuento en el distrito vuelve a suceder que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor de 1, se tienen que abrir el resto de los paquetes. Entonces, eso vamos a ver que es muy probable que en el caso de Tijuana se tengan que abrir todos los paquetes, pero es por distrito. Lo que se le pedía al instituto era que se abriera desde el instituto, se decidiera desde el Consejo General, y eso lo tienen que decidir los distritos, cuántos paquetes se recuentan por las irregularidades, y luego esta situación que les digo, que eventualmente se pueda revisar todos los paquetes y recontar. Por eso les va a llevar tanto tiempo. Y por último, y no menos importante, nada más lo refiero porque ya me acabé el tiempo, y seguramente nomás para dejarlo en la mesa, y si alguien quiere, el dato que no podemos pasar desapercibido: seguimos siendo abstencionistas, ¿no? O sea, todo esto que dije enmarcado en algo que me parece muy preocupante. Continúa siendo una entidad muy abstencionista. Es decir, una minoría decide por la mayoría, ¿no? Es decir, a lo mejor sí, esa mayoría es muy exigente con los partidos políticos, muy crítica, y dice yo no voto porque no estoy de acuerdo, pero no hace nada en términos de su pasividad, es decir, no se involucra y dice